Alcalde d'Albaida, Josep Antoni Alberti Quilis, regidor de Cultura i Patrimoni, Josep Manuel Juan Jordà, regidores i regidors de l'Ajuntament d'Albaida, amigues i amics, bona vesprada, benvinguts a totes y tots. Buenos días, bienvenidas a todos y todas. Me van a permitir que me dirija a todos y todas ustedes en castellano, ya que nos consta que son muchas las personas que en estos momentos nos están siguiendo desde todos los puntos del país y también desde Miami. Estamos muy contentos porque por fin ha llegado el día en que presentamos a los electroduendes como parte de la colección permanente del Museo Internacional de Títeres de Albaida. Han sido 2 años de trabajo que comenzaron un día a las 2 de la mañana, concretamente en septiembre de 2019, cuando recibí un mensaje de Carlos Mucha, un buen amigo de Alejandro Milán, y a partir de ese momento se desató la locura, porque teníamos la oportunidad de que los queridos muñecos de Alejandro Milán se vinieran con nosotros al MITA. El periplo ha sido largo, un viaje desde Miami, una restauración, reubicar, remodelar, documentar, estudiar, catalogar, escuchar, buscar, contactar y emocionarse. Sí, con la emoción me voy a quedar, la del día que llegaron los muñecos al museo, los muñecos de Alejandro Milán, y en el momento en el que abrimos una de esas cajas de cartón y sentimos que el propio Alejandro estaba viajando con ellos. Creo que llevo ya 2 años hablando de cómo ha sido todo este proceso y hoy me gustaría dar el protagonismo a aquellas personas que hicieron posible La Bola de Cristal, mítico programa que marcó la infancia de muchos de nosotros y que fue posible gracias a la valentía de una mujer, Lolo Rico, y también a la de aquellos que quisieron escucharla, como fueron sus hijos, guionistas del programa, Miguel Ángel Pacheco, que hizo las ilustraciones, unas ilustraciones preciosas de donde nacieron los electroduendes, que después materializó Alejandro Milán, y tantos otros que la siguieron, porque ya saben ustedes, solo no puedes, con amigos sí. Seguimos arrastrando los efectos de la pandemia y el maldito coronavirus, que no nos ha permitido tener junto a nosotros a todos los amigos y amigas que nos hubiera gustado, pero gracias a la técnica hemos podido contactar con ellos desde la distancia. Me gustaría leer, para empezar, unas palabras de Carlos Mucha, amigo de Alejandro Milán, que ha querido dedicarle y que nos ha enviado con toda la amabilidad del mundo y con muchísima timidez, por eso no ha querido enviarnos un vídeo, y que es la persona con la que hemos conseguido, gracias a él, traer hasta aquí los muñecos de Alejandro. Nos dice así: Alejandro Milán era un creador, que además de crear cientos de muñecos, se creó a sí mismo. Por si no lo saben, Alejandro nació con el nombre de Humberto, y Alejandro Milán sería el nombre que él crearía para sí mismo y la persona en que se convertiría. De niño, Alejandro tuvo un problema facial que hizo que, lejos de rendirse, luchara por crearse a sí mismo. Una operación casi inédita en su Cuba natal le dio la felicidad de poder vivir y de expresarse normalmente. Y desde allí no tuvo ningún impedimento en salir adelante de dentro de sí mismo, todo lo extrovertido que era y toda la vitalidad y creatividad que tenía. Desde muy joven el teatro fue lo suyo, pero para él no bastaba con reinventar y poner su personalidad en los personajes que interpretaba. Cuando Cuba lo vio partir, España se convirtió en su segundo querido hogar, y vaya que revolucionaría la televisión en España. Su necesidad de crear lo llevaría a dar vida a cientos de muñecos. La televisión de España en los 80 se llenaría de sus personajes. Tanto era así que los muñecos coconducían muchísimos programas y secciones. Esto es algo tan especial porque, si bien en otros países marionetas y títeres y muñecos tuvieron trascendencia, la cantidad de programas en las que las creaciones de Alejandro aparecerían iban más allá de solo programas infantiles, ya que también abarcaban todos los programas familiares de entretenimiento y de información. Sus más de 20 años en España quedarán grabados para siempre en la memoria de todos los niños y adultos de al menos 2 generaciones. Pero ¿cómo era Alejandro como persona? Alejandro realmente te escuchaba,
Lo hacía como nadie que he conocido. Realmente le interesaba y prestaba toda su atención a lo que le contaras. Y siempre tenía un comentario gracioso para acotar y a la vez contarte una anécdota de su vida. En los años que lo conocí, vi cómo le encantaba revivir sus anécdotas y cómo escuchaba y respondía a sus fans en su página de Internet mientras compartía fotos de su carrera y rescataba viejas cintas de VHS con momentos inéditos de la televisión y de sus presentaciones particulares que él mismo muchas veces grababa. A quien le pidiera su firma y una foto, él la enviaba con una dedicatoria particular y especial, sin jamás pedir nada a cambio. Muchas veces le pregunté y le preguntaban si le gustaría ir a España a aparecer en algún programa y compartir sus anécdotas. Pero para él, más importante que cualquier fama que pudiera tener, estaba cuidar y no dejar solos a sus perritos, que con los años él mismo fue rescatando de las calles. A ellos él les hablaba y atendía con todo su amor todo el tiempo. Son mis niños, decía sobre sus perritos, y ellos, refiriéndose a sus muñecos, también son mis hijos, agregaba. Créanme cuando les digo que los sentimientos y la nostalgia que tengan hacia los muñecos de Alejandro creo que es porque existe dentro de ellos mucho de lo que Alejandro fue, porque así como fue una bella y especial persona, sus hijos salieron tal como él era y como él vivirán por siempre en todos los hermosos recuerdos de todos los que lo conocieron y lo recuerdan con cariño. Estas son las palabras que nos envía Carlos Mucha de ese amigo que tuvo Alejandro Milán, que falleció en 2019, cuando empezamos a hacer las gestiones para que su legado se viniera al Museo Internacional de Títeres. Horacio, vamos a aprovechar y saludar a todos nuestros fans por este año 2017 y aprovechar también y felicitar a Televisión Española, que nos dio la oportunidad de que todos los niños de España nos vieran. Y decirles también que creo que nos adelantamos a la época. Tenemos más invitados. Es un buen amigo de esta casa y gracias a él los muñecos de Alejandro Milán hoy están con nosotros, por esa preocupación que llevamos todos de que el patrimonio no se pierda. Escuchamos al escritor especializado en recuperar la memoria de la televisión y autor del libro Telemuñecos, Miguel Herrero. Hola amigos, desde mi Museo de la Historia de la Televisión, en mi casa, quiero mandaros un saludo y mostrar mi alegría porque estemos celebrando que los electroduendes de la bola de cristal están con nosotros en Valencia, en el Museo de Titels de Albaida. Es un verdadero lujo que Julia y el museo lo haya conseguido tenerlos para siempre aquí, ya que Alejandro, un beso donde estés, los ha guardado durante tantos años, pero al marcharse han quedado huérfanos. Y gracias a Julia, gracias a Carlos Mucha, muy importante, y bueno, yo seguramente contribuí un granito pequeñito a que esto fuera posible y bueno, es lo menos importante respecto a lo que estamos celebrando hoy, que ellos están aquí y que están aquí para siempre, que nos sobrepasarán, que nosotros nos iremos y los muñecos, los electroduendes seguirán ahí, bien protegidos y gracias a Juan Villar tan bien restaurados o tan como las grandes estrellas, hechas un poquito el lifting para estar todavía más guapas, ¿no? más llamativas. Estos electroduendes forman parte de la historia de la televisión de los años 80, de la mejor época, la de Barrio Sésamo, la bola de cristal, la de los mundos de Yupi, la de tantos personajes que han desaparecido, no se sabe dónde están, dónde está Caponata, Pepe Soplillo, dónde está Yupi, pero sí sabemos dónde están los electroduendes en este museo. Un programa mítico del 84 al 88 que no nos perdíamos los niños y también los adolescentes, porque la bola de cristal es no solo los 80, es la movida, es la de los personajes que participaban en el programa, Alaska, Santiago Serón, Pablo Carbonell, toda la gente que hizo posible ese programa. Y gracias a Alejandro Milán, que dio vida a las ideas de Lolo Rico y de Miguel Ángel Pacheco, crearon él y su equipo
estos personajes que fueron portada de TP. Estos son los verdaderos, son los que están en Albaida. Luego se hicieron otras copias pues porque se iban quedando viejecitos o porque se rompían un poco o se les quitaba la pintura, pero los de verdad están con nosotros. Un programa mítico que forma parte de la historia de la televisión. Un grandísimo trabajo el que habéis hecho y el que las nuevas generaciones, los que lo hemos vivido, las nuevas generaciones, vamos a tener siempre el placer de poder estar con ellos, con los verdaderos. Mirad que eran malos, la bruja Bería y demás. La bola de cristal, un mítico. Muchas gracias, Julia, Carlos, Alejandro, a todos por hacer que la historia de la televisión se conserve un poquito. Lo mismo que yo aquí en mi museo particular, ahora en el Museo de Albaida para siempre. Un fuerte beso. Hay una persona que desde el primer momento que contactamos con él se ha implicado 100% con este proyecto y nos ha ofrecido un impecable trabajo de restauración de los electroduendes y además ha realizado el acting, la puesta en escena, que ustedes van a poder ver hoy. Hablamos del maestro Juan Villa, artesano, escultor, ha realizado 1001 figuras, su trabajo se pasea por todos los platos de cine y de televisión y también nos ha querido dedicar desde su taller unas palabras. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo soy Juan Villa y me he encargado de la restauración de todos los muñecos originales de la bola de cristal. Como ya sabéis, para mí ha sido un verdadero honor, un verdadero lujo, sobre todo poder recuperar esas figuras que Alejandro Milán en su día modeló, esculpió para el programa tan conocido por todos nosotros de televisión, ¿no? Para la bola de cristal. Así que, como os digo, ha sido pues un regalo, ¿no? De esos regalos que te da la vida, el que aquí en el taller hayamos tenido todos los electroduendes. Se han portado muy bien, creo que les hemos dado un aspecto casi igual que el que tenían en el programa, así que estamos muy contentos. La verdad es que para mí personalmente me ha transportado, pues yo era de aquellos chavales que se sentaban los sábados por la mañana a ver el programa, ¿no? A ver la bola de cristal, a ver a la bruja Bería, a todos los electroduendes, así que desde la Hada Vídeo, la bruja Truca, Maese Cámara, Maese Sonoro y por supuesto, como no, la bruja Bería. Para mí ha sido un placer y nada, os doy las gracias a todo el Museo Internacional de Títeres de Albaida por hacer esta función de guardar todas estas marionetas, todos estos títeres tan famosos, tan conocidos, ¿no? Y que todo el mundo los pueda ver. Así que nada, os mando un abrazo y un saludo muy grande a todos. Hasta luego. Han sido muchas las personas vinculadas a la bola de cristal con las que hemos podido contactar y con otros nos ha resultado imposible. Pero estamos muy contentos de que hayan aceptado nuestra invitación y aunque hoy sea de manera virtual, estamos preparando más actividades para que finalmente puedan estar con nosotros en el MITA. Es un enorme placer poder escuchar hoy a los siguientes invitados, ya que ellos vivieron en primera persona lo que fue la bola de cristal. A lo mejor si les digo el nombre no lo conocen, Miguel Ángel Valero, pero sus personajes, el Piraña en Verano Azul y el inspector Mantequilla en la bola de cristal, son recordados por nosotros con enorme cariño. Miguel Ángel Valero hoy en día es doctor ingeniero de telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid y además, entre muchísimas otras cosas, tiene un currículum impresionante. Es profesor titular desde 2003 en esta universidad. Hola, soy Miguel Ángel Valero y fui el inspector Mantequilla en la bola de cristal. Quiero agradecer al Museo Internacional de Títeres de Albaida en Valencia su iniciativa de restaurar a nuestros queridos electroduendes y darles la enhorabuena. La verdad que para mí la bola de cristal supuso trabajar en equipo. Decía siempre, solo no puedo, con amigos sin, con un montón de personas maravillosas que participaron en esa época tan interesante de la televisión infantil, juvenil y para todas las personas, ¿no? Así que disfruté de ese presente y futuro de una televisión divertida, acogedora, que transmitía muchos valores y que los electroduendes pues, nos hicieron conocer y disfrutar y compartir. Así que gracias y enhorabuena. Más invitados de lujo en esta tarde de sábado en que presentamos a los electroduendes. Tenemos la suerte de contar con Isabel Alba Rico, hija de Lolo Rico, que fue guionista de La bola de cristal. Isabel Alba Rico es escritora, guionista y fotógrafa. Se licenció en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid,
Guionista de radio, cine y televisión, ha colaborado en programas tan conocidos como La Bola de Cristal o Barrio Sésamo. Los últimos 15 años ha combinado la actividad literaria y artística con la docencia en el campo audiovisual y hasta la fecha ha publicado 4 novelas. Isabel Alba nos cuenta cómo era su madre, Lolo Rico. Si tuviera que resaltar 2 cualidades entre las muchas que tenía Lolo, la primera sería su creatividad. Lolo era una persona con una imaginación extraordinaria, una verdadera máquina de generar ideas. Su cabeza estaba siempre poniendo en marcha nuevos proyectos. La Bola estuvo abierta en todo momento a cambios, a secciones nuevas, a absorber todo lo que pasaba por la cabeza de su creadora. La segunda sería su capacidad para formar equipos extraordinarios. Como sabemos todas las personas que trabajamos en el mundo de la cultura, una buena idea es el germen de todo, pero por sí sola no es nada. Lolo tenía buenas ideas y también el instinto para dar con las personas adecuadas para llevarlas a cabo. La Bola de Cristal en general, y en este caso los electroduendes en particular, son el fruto de esa sinergia entre una buena idea y un equipo creativo excepcional que les hizo crecer y transformarse en el programa y los personajes inolvidables que fueron y siguen siendo para tantísimas personas. Quizá por eso de todos los eslogans que Lolo inventó para La Bola, su preferido y también el mío siempre fue: sola no puedo, solo no puedo. Con amigas, con amigos, sí. También vamos a escuchar a Santiago Alba Rico, hijo de Lolo Rico, que nos cuenta su experiencia como guionista de La Bola de Cristal. Santiago Alba es filósofo y escritor, nació en Madrid, pero vive desde hace cerca de 2 décadas en Túnez, donde lo hemos encontrado ahora mismo. Aquí ha desarrollado gran parte de su obra. Sus últimos 2 libros son Ser o no ser un cuerpo y España, que se acaba de publicar hace muy poquito. Fue guionista de La Bola de Cristal y sus guiones los pueden encontrar recogidos en los libros Viva el mal, viva el capital y Viva la CIA, viva la economía. Hola, me llamo Santiago Alba Rico y soy escritor, y entre el año 1984 y el año 1988 escribí aproximadamente 160 guiones para el espacio Los Electroduendes, que se emitía dentro del programa La Bola de Cristal, que durante esos años pues se emitió los sábados por la mañana en la primera cadena de televisión española. Dicho esto, pues todo el mundo entenderá que me hace particularmente feliz saber que los muñecos, los electroduendes, que diseñó Miguel Ángel Pacheco, que confeccionó Alejandro Milán y que ahora ha restaurado Juan Villa, van a exhibirse, van a conservarse y exhibirse en el Museo Internacional de Títeres de Albaida, en Valencia. Para mí ese periodo de mi vida y la participación en ese programa y la contribución a la construcción de esos personajes, pues sin duda fue muy importante. Yo no sabía entonces que iba a ser tan importante porque era joven, improvisaba mucho dentro de un programa en el que la libertad y la frescura, y yo diría que incluso la chapuza rica y fecunda eran un poco la ley que regía la participación de todos. No sabía, digo, lo importante que iba a ser un programa que nosotros concebíamos todos los sábados de una manera, como digo, muy espontánea, sin someternos a demasiados criterios o a programas previos, y que sin embargo ha quedado en la memoria de nuestro país como un programa mitológico. Un programa mitológico que de hecho me persigue allí donde voy, y de tal manera que después de haber escrito 25 libros, pues todo el mundo me conoce más como el guionista de Los Electroduendes que como el autor de Leer con niños o de Ser o no ser un cuerpo. Como digo, es una maldición y al mismo tiempo una bendición, porque creo que realmente ese programa dejó una huella muy honda en un país en el que, a mi juicio, pues después la televisión no ha estado a la altura de lo que anunciaba o de lo que de algún modo hacía pensar
La bola de cristal. Yo creo que se ha quedado como un programa mítico en nuestra memoria, es precisamente porque los que lo hicimos pensábamos que era el miembro inicial de una larga estirpe que iba a tener muchos herederos y descendientes, y luego pues nos hemos encontrado con que a medida que se han ido multiplicando precisamente los canales de televisión, pues en lugar de ganar en libertad y en calidad, pues como he dicho alguna vez, hemos pasado a una especie de edad media en colores. Hemos pasado del renacimiento de esos años, estamos hablando de la primera legislatura de Felipe González, con la dictadura franquista muy próxima, y en un periodo de transición en el que yo creo que la libertad era mayor que hoy. De tal manera que hemos pasado sin darnos cuenta de un renacimiento pues con pocos canales de televisión a una especie de edad media en colores, en el que se han multiplicado los canales de televisión, se ha multiplicado por tanto el número de programas, y sin embargo de alguna manera se han todos uniformizado, y yo diría que incluso estrechado en una angostura tanto política como creativa que nadie hubiera imaginado en el año 84, cuando empezamos a hacer La bola de cristal, y cuando esos personajes encabezados por la bruja Avería y su frase "viva el mal, viva el capital", de alguna manera dejaban perplejos todos los sábados a niños y mayores ante televisión. Así que bueno, pues nada, yo solamente quería dar las gracias al museo por su iniciativa, confiando en poder visitarlo muy pronto y regocijarme desde luego de saber que esos 5 personajes, esos 5 muñecos, pues siguen vivos e interpelándonos desde allí. Gracias. Todo un lujo escuchar hoy a un gran maestro que nos ha permitido soñar con sus ilustraciones. Miguel Ángel Pacheco también ha querido estar con nosotros y hablarnos de cómo fue la creación de los electroduendes. Miguel Ángel Pacheco es escritor, diseñador gráfico, ilustrador, profesor titular de Ilustración en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, y en su cabeza imaginó, con la descripción de Lolo Rico, antes que nadie, cómo serían la bruja Avería y los electroduendes. Hola, soy Miguel Fernández Pacheco. Y hace casi 50 años, en el 83 del siglo pasado, que hice los primeros dibujos de unos personajillos llamados los electroduendes, que por aquel entonces eran solo un proyecto para mi amiga Lolo Rico. En esa época firmaba como Miguel Ángel Pacheco. Y esos personajillos llegarían después a la televisión española, convertidos en unas marionetas de Alejandro Millán, que intervendrían en lo que sería el famoso programa La bola de cristal, que no tengo que explicar lo que es porque todos lo sabéis. Ahora están en Albaida, en el Museo Internacional del Títere, lo que me parece estupendo. Un par de años después se realizaron otros muñecos, creo que fue en O'Neill, y parece que se han perdido. En cualquier caso, lo mejor de esas criaturas era lo que decían, y de eso se encargaban magistralmente Santiago Albarrico e Isabel Albarrico, que junto con otros excelentes guionistas y maravillosos locutores daban voz y alma auténtica a la bruja Avería, el hada vídeo, el hada truca, maese cámara y maese sonoro, que ahora tenéis delante, supongo. Es fantástico que exista un museo que los albergue y de algún modo siga dándoles vida. Así que muchas gracias, Albaida. Antes de descubrir el secreto mejor guardado del Museo Internacional de Títeres de Albaida, voy a ceder la palabra al alcalde de Albaida, Josep Antoni Alberti Quilis, que será el encargado de cerrar este acto. Los dos nos hemos emocionado muchísimo con la llegada del legado de Alejandro Millán, y él será el encargado de cerrar el acto hoy. Muchas gracias.
Bona vesprada a totes les persones que ens acompanyeu avui ací i des de les vostres cases. En primer lloc, vull donar les gràcies a la directora del MITA, Júlia Rodríguez, perquè sense ella avui hagués estat molt difícil que estiguérem celebrant que a partir d'ara Albaida i el MITA siguin la nova casa dels electroduendes. Ha estat un treball de més de 2 anys de gestions i patiments, de negociacions de matinada a Miami, i perfectament ho pot dir Júlia perquè ho hem viscut molt intensament, però també, al final, de moltes alegries i emocions. Evidentment, vull agrair tant a Júlia com a Javier Cuenca, que han estat al peu del canó durant aquest any llarg de pandèmia, garantint que el MITA i l'Oficina de Turisme estigueren a punt de rebre els nous visitants com la Brujeria i els electroduendes, però també a Babalà i a les Feretes, esforços que s'han vist recompensats amb el reconeixement de les 2 Q de qualitat que ja han obtingut amb notes excel·lents, així com el regidor delegat, Josep Manuel Juan, per tota la seva dedicació en fer d'Albaida una ciutat cultural i que mira cap al turisme, sectors claus per a la recuperació econòmica. Ara toca seguir treballant, apostem per recuperar de l'oblit titelles de la televisió i del cinema tan emblemàtics com aquests, però també d'altres més anònims, però que sense els quals no s'entendria l'evolució d'aquesta disciplina artística. No podem oblidar que el MITA és un museu internacional i que fer un passeig pels seus corredors és una visita per tot el món, on trobem titelles que són fins i tot patrimoni de la humanitat de la UNESCO. La bola de cristal va marcar una generació de xiquets i xiquetes que teníem necessitat de gaudir d'espais de llibertat política, social i també artística. Tot això era encarnat pels personatges de la bola de cristal de Radio Televisió Espanyola i que des d'avui mateix ja són patrimoni de totes les albaidines i de tots els albaidins. També volem agrair a Radio Televisió Espanyola la cessió de les imatges de la bola de cristal per a reproduir-les en el MITA. Ha estat una tasca complicada, però com sempre, des del MITA l'han sabuda portar a terme. I perquè comencem a gaudir totes i tots dels electroduendes, demane al regidor de Patrimoni Cultural que m'acompanyi per apartar la tela que ens impedís veure els nostres nous veïns d'Albaida. En Josep, en Júlia. Com veieu, s'ha volgut recrear un set de rodatge de la bola de cristal, on els electroduendes seguisquen sorprenent a futures generacions. Abans d'acomiadar l'acte, m'agradaria anunciar-vos a totes les persones que esteu ací i a les que ens esteu mirant des de casa que tenim noves sorpreses. L'Ajuntament d'Albaida i el Museu Internacional de Titelles d'Albaida tenen l'honor de custodiar el llegat d'Alejandro Milán, que no només va construir els electroduendes, així que d'ací a poc temps tindrem noves ocasions de veure'ns per a seguir apropant-vos retalls de la nostra memòria televisiva com la incorporació d'Horacio Pinchadiscos, una de les estreles del mític Sabadabadabadà, que també és obra de Milán i que ben prompte formarà part de la col·lecció permanent del MITA. Moltes gràcies i fins ben prompte. Gràcies.